Vamos a continuar con... Bueno, entonces habíamos visto que bueno, se dividen las distintas líneas filogenéticas. ¿Sí saben qué son los cordados? El filum cordata es los que tienen un hueso, No, el hueso cordado, está presente en en muchos gusanos, pero casi vertebrados. O sea, no son vertebrados, pero ya tienen la distribución de las terminales nerviosas. Y después vienen los vertebrados, que ya vienen en una distribución más ordenada, y ya finalmente vienen los mamíferos, así. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver más, sobre todo más en el curso, es la clasificación de las plantas. Esa es una clasificación, está más o menos bonita, me gusta esta. Las plantas las podemos dividir en dos grandes grupos así. Lo que son las briófitas y las cormofitas. Las briófitas son principalmente los musgos y las hepáticas. Pues estas yo creo que son las que me conocen más. Ahorita salen incluso imágenes de estas. Las cormofitas son las pteridofitas y las espermatofitas. Las pteridofitas son, por ejemplo, los helechos, que muchos clasifican a las hepáticas y los helechos en el mismo grupo, porque de hecho, si los ponemos al revés, esta y esta están súper emparentadas. Las gimnospermas, perdón, las espermatofitas son las que ya producen semillas. Entonces, se dividen en dos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimno, como dice su nombre, gimno significa desnuda. Entonces, la semilla está desnuda. Y estas son principalmente las coníferas. Entre ellas, una que nada más existe una sola, de todas las que existieron, ya nada más queda una sola, que es el género Ginkgo, obviamente Ginkgo biloba. De aquí vienen otras coníferas, como por ejemplo el pino, el abeto, el oyamel. Algunas, bueno, las angiospermas son las que producen flor y fruto. Entonces, estas se dividen en dos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y curiosa, mono significa uno, di, dos. Estas tienen un cotiledón y estas tienen dos cotiledones. Y en contra del razonamiento común, en contra del razonamiento común, el, las primeras que existieron fueron las dicotiledóneas. Estas, las más antiguas, deben tener unos 100 millones de años. Las monocotiledones tienen como 10 millones de años. Bueno, aquí está Basidiomyceta. No, ya es más repetitivo. Ah, bueno, perdón, no es cierto, este es de hongos. No pensé que era de plantas, no. Este es el reino fungi. La división es eumicota y aquí están dos grandes grupos, los ascomicotas y los basidiomicotas. De estos se dividen nuevamente en dos grupos cada uno y aquí están la mayoría de los órdenes representativos de cada uno. Aquí sí necesitan un especialista en hongos. Digo, la verdad, nada más así como que de embarradita. Aquí están los ascomicotas. Nuevamente, aquí están el orden de los ascomicotas. ¿Dónde están los micorrízicos? No es cierto, ninguno de estos es micorrízico. Se lo estoy confundiendo. Estos son esporulados, saprófitos. Sí, saprófitos. Creo que no hay ningún parásito ahí. No, esta es también más repetitiva de las que habíamos visto, pero esta es de protozoarios. Bueno, aquí hay otra clase. Esta es clasificación de protozoarios. De hecho, los protozoarios, tan no están emparentados en sí, que pues normalmente una de las clasificaciones más efectivas para separar organismos es un método de reproducción. Pero estos condenados, un solo organismo puede tener hasta 4 o 5 métodos de reproducción distintas. Entonces, los métodos de reproducción no te sirven. La clasificación principal para los protozoarios es por sus mecanismos de motilidad, cómo se mueven, cómo se desplazan. Entonces, ahí los clasificas en ciliados, en amoebos, sin desplazamiento completamente, como por ejemplo ese Plasmodium falciparum. Ese se deja llevar por donde lo lleve la corriente y aún así
más malo que una suegra enojada. Ese es el tamaño de los genomas que les había mencionado, en pares de bases. Por ejemplo, tenemos algunos virus, por ejemplo el SB40, que tiene 5 por 10 a la 3 pares de bases, o sea, 5,000 pares de bases. También rabia, el virus de la rabia también anda por ahí así. De hecho, curiosamente, ustedes pensarían, o bueno, quizás no piensen eso, pero la intuición dice que los virus de animales deben de ser más grandes que los virus de bacterias, ¿no? O por lo menos en genoma. ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que un virus de un animal sea más grande que un virus de una bacteria? ¿Qué esperarían ustedes? Bueno, pues... Que fueran más grandes. Que sea más grande el animal, ¿no? Pues curiosamente, ¿qué creen que son normalmente son más grandes en genoma y todo los virus de bacterias que los virus de animales? Por varias razones. Primera, un virus cuando logra colonizar a un animal, ya tiene la vida hecha, nada más búrlate del sistema inmune y olvídalo, ya la armaste, puedes reproducir a como quieras. Eso entre comillas, también los virus están regulados, también tienen una proteína que regula su crecimiento, que es el arbitrarium. Esa proteína es el que hace el quorum sensing a nivel viral, pero bueno, pero los virus de bacterias no, ellos tienen que estar cazando a la bacteria, y tienen que distinguir qué bacteria colonizan, porque como vimos hace unas diapositivas, la diversidad bioquímica entre bacterias es muchísimo más amplia que la que hay en animales, pero mucho, mucho más amplia. Tan solo mamíferos que producen venenos, ¿cuántos hay? Si los pueden contar con la mano, les van a sobrar dedos. Mamíferos que produzcan veneno, son bien poquitos. Aves que produzcan veneno, lo mismo, les van a sobrar dedos. Entonces, y bacterias, por ejemplo, tóxicas, no, espérate, sí hay muchísimas. Pero bueno, siguiendo más adelante, ya las bacterias, vemos que, por ejemplo, comparando este genoma, este es 10 a la 3, 10 a la 5. Entonces, estos son prácticamente 100 veces más grandes. Entonces, la bacteria más pequeña normalmente anda en 100,000 pares de bases, 200,000 pares de bases, 500,000 pares de bases. Las bacterias más grandes andan quizás en el millón. Aquí tenemos Escherichia coli, que tiene 4 millones de pares de bases. La levadura más pequeña, por el simple hecho de pasar de procarionte a eucarionte, ya necesita 10 veces más DNA. Esto lo vamos a ver cuando veamos carga genética, que realmente, aunque tiene más DNA, no necesariamente tiene más genes. Y ya, por ejemplo, nos vamos a los animales, ya tenemos aproximadamente 10 veces más que la mayoría de los hongos. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos los seres humanos que tienen 5 por 10 a la 9, yo les había dicho 3 por 10. Las plantas, por ejemplo, vemos aquí el trilum, un trigo, que tiene 1 por 10 a la 11 pares de bases. O sea, tiene 100 veces más información genética que los humanos. O sea, es la longitud en milímetros, vean. El DNA humano mide 1.7, no es cierto, serían 1700 milímetros, o sea, 1,70 m, o sea, prácticamente desenrollas tu DNA y mide prácticamente lo mismo que mides tú. Bueno, quién sabe, a lo mejor si estás chaparrito mide más que tú, y si estás alto, pues mide menos, no sé, no sé. Pero ¿qué? Características de las células procariontas, bueno, es la separación de procarionta con eucarionta. Ya saben que la nutrición, la mayoría de las eucariontas son prácticamente todas son heterotróficas, son muy pocas, bueno, salvo las plantas, muy pocas son autotróficas. El tamaño, tan solo de las células eucariontas anda rondando incluso hasta los milímetros, mientras que milímetros, las más grandes, mientras que las mientras que las procariontas andan en micras, entre otros. Y bueno, esto es, el origen de las mitocondrias. La teoría endosimbiótica dice que se fusionaron una célula eucarionta, aunque anaerobia, se fusionó con una bacteria aerobia, con alta actividad respiratoria, por cierto, y esta se aclimató y finalmente
coevolucionaron una con la otra. Pero de hecho también aquí hay una cosa rara, no se encontraron nunca un eucarionte sin mitocondrias. Entonces, así como que la mitocondria fue lo que disparó el ser un eucarionte o qué fue. Pero bueno, es un evento extraño. La otra son las cianobacterias, que una cianobacteria se fusionó con una eucarionte y de ahí surgieron ya las plantas. Pero les digo que en los protozoarios hay varios tipos de mitocondrias, perdón, de cloroplastos, también de mitocondrias. 3 tipos de uniones celulares que existen selladas, la comunicación que hay entre las células y la unión que las separa, pueden ser uniones estancadas, selladas entre células adyacentes, lo que son los desmosomas, que son típicos en células vegetales, y la unión de hendidura, que permite el flujo de iones y intercambio de moléculas. Curiosamente, en plantas existe esta es la más abundante también en plantas, y dependiendo el tipo de transporte de nutrientes que se dé de acuerdo a la unión, puede ser por difusión simple, difusión facilitada, y bueno, antes de que se me vuelva a olvidar el nombre de la comunicación que hay entre plantas, que son los plasmodesmos. Los plasmodesmos, que es lo que permite la comunicación entre células adyacentes en plantas. Los virus. En algunas infecciones víricas se da un tipo de respuesta diferente, produciendo una integración del DNA vírico en los cromosomas del huésped y su replicación conjunta con los genes del huésped. Los genes víricos integrados pueden tener un efecto poco importante o nulo sobre la supervivencia del huésped, pero son a menudo causantes de profundos cambios en la apariencia y actividad de la célula. Esto ocasiona, por ejemplo, la integración del DNA genómico de virus en células, sobre todo epiteliales, por ejemplo, causa lo que son las verrugas, que, bueno, sí, o sea, realmente una verruga no es tan importante a nivel huésped, y muchísimo menos a supervivencia. No te van a matar en la calle por tener una verruga. Espero. Pero vaya, la célula sí cambia mucho metabólicamente para que pueda formar un cuerpo extraño. Y bueno, normalmente los virus, los fagos tienen esta estructura precisamente porque necesitan romper una pared celular de la bacteria. Y precisamente esta estructura está diseñada para que puedan pasar por la pared celular, mientras que los virus animales no tienen ese problema. Los virus animales, como lo más con lo que van a lidiar es con una simple membrana, pueden darse el lujo de no tener estructuras mecánicas. Entonces los fagos, por simple que sea el fago, necesita formar las estructuras mecánicas y ensamblarlas correctamente, mientras que los virus animales prácticamente nada más una pura cabecita, no necesitan toda la demás estructura. Y aquí también va otra. Bueno, entonces, ¿qué otro organismo también tiene pared celular y también es infectado por virus? Bueno, pues las plantas. Y los virus de plantas, profe, son como o como otro. A ver, ¿cómo se imaginan que son los virus de plantas? ¿Parecidos a los fagos o parecidos a los virus animales? A los pagos. Pavos. No, la mayoría de los virus de plantas forman una cápside así muy, muy rudimentaria, incluso más simple todavía que la de los animales. A veces ni siquiera, bueno, los virus animales, la inmensa mayoría necesitan glicoproteínas y lípidos en su membrana, o hay unos envueltos en membrana, tienen su cápside y aparte su membrana, y la necesitan la membrana, porque si les quitas la membrana ya son infuncionales. Ejemplo, coronavirus. Por eso si te echas la membrana con jabón, adiós virus. Mientras que los virus de plantas no tienen esa característica, no tienen membrana, son mucho más simples, no tienen que romper la pared celular. ¿Y entonces cómo infecta, profe? Ah, bueno, pues resulta que la mayoría de los virus de plantas, son prácticamente por picaduras de insectos. De hecho, no conozco ninguno que no sea por picadura de insecto. Bueno, sí, también se contagian los virus por acciones mecánicas. Por ejemplo, es muy común que estás trabajando, digamos, estás con unas tijeras, ¿no? Estás ahí cortando las hojitas de una planta. Y esa planta tiene un virus.
Entonces las tijeras ya están infectadas. Bueno, no están infectadas, son portadoras o tienen el virus. No sé cómo sea la terminología correcta. Entonces empieza a cortar las hojas de otra planta con esas mismas tijeras, esa planta se va a infectar. Por daño mecánico es muy común que las plantas se infecten también, pero es mucho más común la transmisión vía insecto, que es el vector. No se puede decir que esas son las tijeras vector, no. No, bueno, se Por transmiten. eso se transforman por biobalística, ¿no? Bueno, es más efectivo. Todas las células se pueden transformar por biobalística, hasta las bacterias. Hongos, plantas, animales, todo se puede transformar por biobalística. Pero a lo que iba es que precisamente como entran directamente al torrente sanguíneo de la planta, que es el floema normalmente, algunos entran a xilema, pero son menos. La mayoría entra a floema, entonces se mueven a través de los plasmodesmos de una célula a otra y así pueden infectar a toda la célula. Existen patrones de movimiento y mecanismos de defensa de la planta precisamente para evitar eso. Incluso hay unos que causan necrosis. La necrosis en plantas, para defenderse, para evitar que el virus se propague, porque ese virus puede ser letal, causa un síntoma que es sí, síntoma, porque se ve. Síndrome es cuando lo sientes. Causa un síntoma que se llama cancro, necrosis o leprosis o, sí, leprosis, ya no me sé más nombres. Entonces, por ejemplo, yo creo que se han visto sobre todo las guayabas, de repente que tienen así unos como puntitos negros, duros, ahí se lignificó un poco, se suicidaron las células para evitar que se propague el virus. Eso normalmente lo transmiten unos insectos que se llaman picudos. Por eso los picudos son de lo más temido en la mayoría de las cosechas, porque causan eso. Es cierto que también el granizo daña luego las guayabas y a otros frutos, pero luego te quieren vender daño de picudo por daño de granizo. Dicen, ay, no, es que le cayó granizo, por está así. Ah, bueno, sí, te la compro, ¿no? Pero hay veces que no, que es el picudo. No pasa nada. Sí hay 2 o 3 virus que en grandes cantidades, pero de verdad grandes cantidades, si te los comes, te hacen daño. Virus de plantas, estoy hablando de virus de plantas. Pero la mayoría de los virus de plantas a ti no te reconocen como huésped. Y de hecho los virus que te hacen daño a ti no es porque tú te los comas y te hagan daño, sino porque la planta cambió su metabolismo y el metabolito de la planta ya te está haciendo daño a ti, no el virus. Y causan diarrea, no te va a infectar el virus de la planta. Entonces, los virus de plantas no son de interés sanitario. Pues es que ningún virus de ningún animal, de ningún otro ser se puede normalmente brincar de un reino a otro. O sea, brincar de plantas a animales es de hecho, virus que son bastante poco usuales en la naturaleza, que sean capaces de infectar un animal y un insecto, como el virus del dengue, son muy raros. O sea, son muy raros un virus que infecte a 2 organismos que están muy lejanos filogenéticamente, como lo es un humano y un insecto. Pero sí los hay. Pero ya de planta, que está mucho más alejado del humano que el insecto, no se conoce ningún virus de planta a humano, o de hongo a humano, o de bacteria a humano. Y de hecho, o sea, de cada millón de virus que existen, solo 2 son para eucariontes. Los otros 998.998, no, 999.998 virus que quedarían son para bacterias. Son para bacterias. Y en tu mano tienes aproximadamente, en la palma de la mano, aunque te eches gel, tienes aproximadamente 10 a las 7 virus. Y de esos 10 a las 7 virus, quizás ninguno es para humanos. Con lo que estés tocando, todos los virus son para bacterias. Y de hecho, los más grandes reservorios de fagos, si tú quieres aislar fagos, así que le peguen a cualquier bacteria así, aguas negras. De ahí aíslalos. Es un precioso las aguas negras. De hecho, precisamente ahorita que ya estamos llegando al fin de la era de los antibióticos, los virus, los fagos específicamente, son la mejor elección. De hecho, si no se hubieran descubierto los antibióticos, los fagos hubieran creado la era de los fagos en vez de antibióticos. Lo malo de los fagos es que son un poco más caros de producir que los virus. Los fagos son más caros de producir que los antibióticos. Por eso no pegaron tanto. Pero ahora que ya los antibióticos no van a servir, los fagos son su sustituto más prometedor. Y bueno, los virus tienen muchas estructuras, no están emparentados casi unos virus con otros. Aquí vemos 2 tipos. Este es el mosaico del tabaco, sí, mosaico del nabo, ¿no? Del tabaco, del nabo. Y ese es el virus del VIH, cómo se van formando las partículas víricas.
Los virus, miren, este sí tiene sus patitas, este sí tiene sus patitas, y yo diciéndoles que no tienen patas. Ay, bueno, la mayoría no tienen patitas, pero este sí tiene sus patitas como tipo fago. Esféricas, virus del mosaico del tabaco, cilindros alargados, IVA. No, es que son dos. El bacteriófago T4. Este es el T4 y este es el del nabo. Este no tiene patitas. Es el puro DNA envuelto de proteínas. Entonces, la línea que se ve aquí en medio es el DNA y está envuelto de proteínas. Si no, no es Luego también se forman estas seguramente son partículas víricas, pero no infecciosas. Se formaron mal, como no tienen así una dirección fija, si tú cambias un poquito las condiciones termodinámicas, el plegamiento de las proteínas no se lleva a cabo adecuadamente y entonces los virus se ensamblan mal y pues ya con la pena no sirven para nada. Entonces por eso los procesos febriles son importantes para el sistema inmune, sobre todo para virus, para evitar el correcto ensamblamiento de los virus. Y adivinen qué más también puede ayudarles. El alcohol. Por eso, en la Revolución Mexicana, aunque muchos historiadores no lo quieren reconocer, casi en todas las leyendas populares de los pueblitos donde hubo combatientes, te hablan de la viruela y de la influenza. No la influenza con nombre, porque no sabía ni siquiera se llamaba influenza para esa época. Y la gripe española todavía no tenía nombre, porque la Revolución Mexicana es anterior a la Primera Guerra Mundial, pero la gripe española en realidad nació en Estados Unidos y nació en California. Y el tráfico de armas precisamente de California a México fue lo que permitió que México tuviera el primer campo de propagación de influenza. Y los primeros afectados fueron los traficantes de armas. Bueno, entonces, en los pueblitos, cuando llegaban enfermos de viruela o y tenían fiebre, ¿qué es lo que hacían? Les daban alcohol. Alcohol hasta que se perdieran así. Primero, ya borrachos no sienten el dolor. Y segundo, al tener alta concentración de alcohol en sangre, lo que haces es que tus poros se abren y transpiras más. Eso sí, los tenían hidratándose bien a cada rato. También para mantener el nivel etílico en sangre, ¿no? De hecho, también, si les iban a amputar una pierna, los alcoholizaban hasta que llegaban a la anestesia de que ya ni siquiera reaccionan ante el dolor y ya los serruchaban. Pero bueno, entonces, precisamente el cambiar las condiciones termodinámicas, en este caso estás poniendo un cautrópico en sangre, que es el alcohol, evita el correcto ensamblamiento de los virus. Y curiosamente las personas que les daban alcohol, no solamente alcohol, les daban otras cosas, les daban ajo, clavo y otras cosas que funcionan como antivirales, tenían una recuperación muy buena. Los que recibían tratamiento, los que estaban en campo, que ni siquiera alcohol tenían, a esos sí se los cargaba el payaso. Pero bueno. Ahí hay algunos virus, el huésped, el material genético y el tamaño del DNA en kilopares de bases. Y los virus son los únicos que pueden tener material genético de RNA o de DNA. Y hay de doble cadena y cadena simple en cualquiera de ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y curiosamente también hay virus que infectan virus. ¿Sí sabían eso? No. El virus, ¿sí? ¿No? Ese se denomina Sputnik. El virus Sputnik precisamente porque tiene características con el satélite. Infecta un virus que se llama mimivirus. El mimivirus es este es el mimivirus en la fotote. Este infecta microalgas. Es un virus muy grande y se llama mimivirus porque pensaban que era una célula, porque es muy grande, pero adentro de él tiene al Sputnik. Y no es el único caso. Virus que parasitan a otros virus, no se meten así completamente, pero que sí los parasitan. Tenemos, por ejemplo, al virus de la hepatitis D. El D de dedo puede tomar, más bien robar, la maquinaria enzimática del virus de hepatitis B de bueno. Eso no significa que la hepatitis D sea buena. De hepatitis B de bueno, normalmente si te repones bien. Son muy raros los casos de que de hepatitis B se les complica y se mueren. Son muy raros, pero sí hay. Pero de hepatitis D de dedo no son tan raros los casos. 1 de cada 5 no tiene una recuperación buena. Entonces, hasta hay un capítulo de eso de Enrique y Morty, pero ahí lo ponen al D de dedo como si fuera algo bueno. Pero no, nada que ver. Entonces los virus están muy lejos de ser lo que nos muestran luego en las películas.
Y ya finalmente, el otro organismo, que no se llama ni siquiera organismo, son los priones, que son prácticamente proteínas que sufren un cambio en su configuración, pasando de la forma alfa a la forma beta, y eso ocasiona que sean chaperonas, que cuando esta proteína, esta chaperona se encuentre con otra proteína nativa, la va a desnaturalizar, o más bien renaturalizar a la forma chaperona. Entonces, de tal manera que se hace una conversión exponencial hasta que se agota la proteína original. Y esa proteína se encuentra en prácticamente todas las neuronas, y hay de varios tipos, por cierto, no es un tipo único, y fue la causante del mártir de las vacas locas, y es muy conservada en prácticamente todos los mamíferos. Aquí vemos las dos proteínas comparadas, la de mouse, la de ratón y la de hámster. Vemos que nada más esta es un poquito más larga, la región beta la región alfa que se puede convertir a la forma prionar. Y estas se tienden a acumular, sobre todo en el cuerpo de la neurona, ocasionando su rápida degeneración. Y lo mejor de todo, pueden pasar a través del axón de las neuronas. Y aquí vemos una proteína prionar marcada con GFP, cómo está viajando. Este es el citoesqueleto marcado en rojo. O sea, no todos los puntitos rojos son malos, pero aquí este puntito verde sí. Y entonces aquí vemos cómo está utilizando la maquinaria del citoesqueleto para pasar de una célula a la otra. ¡Infeliz animal! Sí, aquí se ve cómo van pasando, cómo una neurona infectada, a través de las dendritas, es capaz de infectar a sus vecinos. Por eso es tan letal la enfermedad. Aquí vemos también otras proteínas mostrando migración de una neurona a otra.